Versículo 13, capítulo 53, dice: he aquí que Mesías será engrandecido y exaltado, y será puesto muy bien, como se asesoraron de niños. De tal manera fue desesperado de los con su proceder, y su esposa más agradecidos de los hombres. Así asombrará muchas naciones. Los reyes se cerrarán de la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El texto señala que hubo un Cristo de amor y de poder. El texto indica que hubo un cordero que fue llevado al matadero, y este fue Cristo Jesús. Permítanme decirles que el primer corderito de un año que sacrificaron, y que la sangre de ese cordero untaron los dinteles de las puertas de las viviendas en Egipto, les cubrió
de la muerte a los primogénitos. Porque Dios, o el ángel de Jehová, como querramos llamarle, hirió a todos los primogénitos donde esa sangre no había cubierto esos dinteles de las puertas. En Egipto. Y en el texto de Isaías 53, 52, versículos finales, y todo el capítulo 53 señala que hubo un Cristo que vino a morir, que vino a entregarse, que dio su vida, dio su sangre, amén, por todos nosotros. Cuando vemos al hombre que tiene en poco el sacrificio de Cristo, cuando vemos a la sociedad, a las personas que no creen y que incluso señalan y dicen que los cristianos son ignorantes, hasta nos hacen bullying, porque el lenguaje nuestro es darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Cristo de amor y de poder, que dio su vida por usted y por mí. Cuando vemos esto, hermanos, a mí particularmente me da lástima, a veces me molesta. Y ¿saben en qué termino al final de cuentas? Orando por ese perdido que no entiende nada de la sangre de Cristo, que no entiende nada del amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo nunca había tenido una visión y el martes que yo estaba orando ahí, Dios me mostró que entró un ejército aquí. Venían armados, pero bien armados, en una marcha imponente. Y se pusieron atrás de las sillas y se cubrió todo. Y en la visión yo le pregunto al Señor, Señor, ¿y estos quiénes son? Son los guardianes. Es mi ejército que muy pronto vendrá sobre la tierra. Yo hubiera querido quedarme viendo esto, pero las visiones se terminan así como vienen. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé qué irá a pasar, pero nunca había visto nada. Amén. Hermanos, tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que tiene control de todo. Amén, iglesia. En este capítulo 53, lo que yo veo definitivamente es el amor de nuestro Señor Jesucristo para usted y para mí. Y Isaías, 800 años antes que esto suceda, lo está mirando como que si él lo estuviera viviendo. ¿Y cómo lo relata?
Yo quisiera que usted tomara en cuenta esto. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Así como vino para hacer la redención del hombre, Él un día vendrá sobre la tierra, pero ya no vendrá a hacer ninguna redención, sino a llevar a su iglesia. Amén. A levantarla para llevársela con Él. Quiero citar el verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Se cayó. Hubiera podido alegar todos sus derechos que tenía, que Él era inocente, que no tenía nada que ver con lo que decían de Él. Pero el Señor, ¿qué hizo? Callarse. Amén, iglesia. Callarse. Y dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora que tenemos la bendición de mirar el YouTube, yo he visto cómo esquilan las ovejas. Y esos animalitos, hermanos, se dejan quitar la lana con qué facilidad. Amén. No están pataleando ni mordiendo al esquilador. Nada. Se dejan. Gloria al nombre del Señor. Eso hizo Cristo Jesús. Permitir todo un abuso sobre Él. Permitir toda la maltratada, el maltrato, la burla sobre Él. Y Él la aguantó, hermanos. Enmudeció. En el texto, cuando nosotros leemos específicamente en el libro de Lucas, que el gobernador le pregunta y dice, ¿no crees que yo tengo potestad para soltarte? Y el Señor Jesucristo no le dice, muchas gracias, espero que me sueltes. En lugar de eso, lo que le dice es, ninguna autoridad tuviera si mi Padre no te la da. Echándole más leña al fuego. Amén. Era como para decir, qué bueno, señor gobernador, qué bueno que usted tiene toda la autoridad sobre mí. Mire, todos estos son mentirosos. Yo no he hecho nada de lo que esta gente me está imputando. Lo que he hecho, y él hubiera, hermanos, hubiera dado un resumen de su ministerio y seguramente hubiera hecho un resumen de todos los milagros y las sanidades que había hecho. Pero el Señor no hizo nada de eso. Amén, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sí dice que estaba angustiado. ¿Por qué nos angustiamos nosotros, hermanos, hoy día? Porque no podemos pagar la luz, porque no podemos pagar el cable y nos lo vienen a quitar. ¿Por qué se angustia el mazateco, las familias mazatecas? Porque va a pasar al que le debemos y no tenemos con qué pagar.
Porque no tenemos señal en el celular. Miren las angustias. Nuestros abuelos nunca conocieron un celular y nunca se angustiaron de nada de eso. Amén. ¿Sería que conocieron ellos ese problema que hoy tenemos? No. En una oportunidad uno de los pastores acá dice: mire, pastor, me tienen sin internet. Y yo le dije: pero usted será conectado con el Espíritu Santo. Y ahí hay toda una bendición grande. Y se me queda viendo y me dice: no, lo que le estoy diciendo es que no he podido trabajar. Ya está, si no hay internet ya no se puede trabajar. Eso no es cierto. Te estoy diciendo que hay cosas que nos angustian, nos oprimen, que con una oración la podemos quitar. Amén, iglesia. Que no tengo medio de transporte. Yo todavía caminé a pie. De ahí donde venía el pastor venía de la aldea del Triunfo, y también venía de la aldea La Independencia. Ellos caminaban 4 kilómetros para llegar ahí. En varias oportunidades nosotros íbamos a esos cultos. ¿Qué carro ni qué nada? Íbamos a pie. Amén. Regresamos a pie también. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que por ese ejercicio nosotros estuvimos muy sanos. Ahora que ya no hacemos esa clase de ejercicio es porque han habido un montón de achaques, que nos duelen las canillas, que nos duele la espalda, que nos duele de todo, hasta el pelo a veces. Iglesia, no te angusties, sino bendice al Señor siempre. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Eso de quién la contará se refiere a que la iglesia cada vez iba a crecer más. Amén. Y hoy día debemos de seguir creciendo. Amén. Hoy día la iglesia tiene que expandirse, hermanos, hacia todos los lados. Debemos de permear la sociedad mazateca, amén, y traerla a de rodillas ante el Señor Jesucristo. Ellos necesitan del Señor, ellos necesitan de la salvación, ellos necesitan del perdón de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Aleluya. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Hermanos, el Señor Jesús murió al lado de 2 ladrones, criminales. Uno de los ladrones le dice al otro ladrón: nosotros sí tenemos por qué estar aquí. Los tribunales los habían sentenciado a muerte. Y ese ladrón que se arrepiente. El otro no se arrepintió. Le recriminó y le dijo que él era, si era Dios, que descendiera y que los ayudara. Impíos, ¿verdad? Gloria al Señor por el que se arrepintió.
Porque el Señor Jesucristo para todos tiene perdón. No le dice, mira, así como estás, de último, arrepintiéndote, ya no alcanzas nada. No, todavía le dice, te digo que desde hoy, por tu arrepentimiento, por tu cambio, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le valió a aquel sinvergüenza arrepentirse y decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le valió. Dios quiere corazones arrepentidos. Dios busca personas, amén, que se arrepientan de esa forma de vivir. Gloria al nombre del Señor. Y no importa, de último. Yo me acuerdo, en una oportunidad fui a orar por uno que estaba muriendo de cirrosis. Tenía su estómago grandísimo. Evaristo se llamaba. Un apellido maya. Y vengo yo y me dice la madre, mire, se está muriendo el Evaristo. Nunca entendió. Y yo llego y le pregunto, Evaristo, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón al Señor? Ya ni podía hablar, únicamente la cabeza meneaba. Voy a orar contigo y le vas a decir al Señor que te arrepentiste de corazón. Y sabes una cosa, el Señor te va a perdonar aún así como estás ahora en esta condición. Y comencé a orar. Y no se le entendía lo que él decía. Y de último, me dice, gracias hermano pastor. Y fue lo último que dijo. Tenía el estómago hirviendo. Y sus manos y sus pies puro hielo. Evaristo, el Señor lo perdonó. Porque Dios es amor. Amén. Claro, hubiera podido seguir viviendo. Él muere como de 40 años. Había tomado el vicio del licor como que era como que era trabajo. Y prueba de su desvío, aberración y todo lo que usted pudiera ponerle, encontró la muerte. Pero el perdón que Dios le dio, gloria al nombre del Señor, fue en ese momento. Amén, iglesia. Yo quiero invitarte a que leas conmigo Lucas capítulo 22. Y ahí vamos a leer parte de la costumbre de la fiesta de los panes. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12.
Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Dejemos ahí la lectura. Se repite la palabra Pascua. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, y después dice que el mismo Señor manda a preparar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? No son esas flores rojas que se dan en el mes de diciembre. Era una fiesta de panes como los que están aquí, solo que sin levadura. Eran ¿qué? Tostadas, eran hojuelas. No comían exactamente con esa harina blanca, sino ellos preparaban su propia harina, la molían en 2 piedras. Así que el grano no venía bien triturado, era algo rudimentario, pero así era como ellos hacían la fiesta de la Pascua. ¿Pero qué celebraban en la Pascua? Lo que celebraban era la liberación de Egipto. Cuando Faraón les dice: váyanse a sus tierras. Esa era la Pascua, la liberación. Amén. Como nosotros aquí celebramos el 15 de septiembre. Amén. ¿Y cómo lo celebramos? ¿Lo celebramos con panes? ¿Lo celebramos con uvas? No, ¿verdad? No hay una comida especial. Usted come lo que quiere. Roscas, yo no sé qué hay en las tiendas ese día. Esa Pascua en realidad era la liberación y había que sacrificar a un corderito de 1 año. Si la familia era muy pequeñita, de 4 o de 5 personas, deberían de unirse 2 familias o 3 para comer ese animal. No tenían que cocerlo en olla y tenían que hacer un caldo, no, era asado. Amén. Nosotros no tenemos aquí el cordero asado porque nosotros no somos judíos. Lo único que sí hacemos es la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo, que Él fue el cordero que murió por nosotros. Amén. Y en esa oportunidad el Señor Jesús manda a sus apóstoles y les dice: yo quiero que ustedes preparen esa cena, porque era una cena, hermanos, la que ellos comían. Nunca comían chicharrón de cerdo, no. Amén, iglesia. Antíoco Epífanes, un rey que llegó a invadir Jerusalén, fue a sacrificar una marrana ahí en el templo, hermano, para pisotear la dignidad de los judíos. Y los judíos, que eran tan
no sé, tan limpios, se la llevaban de tanto. Les pisotearon su dignidad haciendo eso. ¿Qué hicieron, hermanos? Lavaron y quemaron incluso ese altar de ese sacrificio. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo, el libro de San Juan dice, el año de la dedicación, volvieron a dedicar el altar de Dios. Como que sacaron esas piedras y volvieron a poner nuevas. Amén. El animalito que comían, hermanos, era un cordero de 1 año y no tenía que tener ningún desperfecto. Tenía que estar muy bien. Tenía que tener sus 2 ojos. Tenía que tener ya sus 2 cuernos. Tenía que tener las 2 orejas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Era como una ofrenda a Dios. Otra de las formas como ellos lo celebraron era con hierbas amargas. Comían esa hierba, las hierbas más amargas que había. Imagínense, primero comían esa hierba amarga y las bocas les quedaban amargas. ¿Qué significaba eso? La amargura que tuvieron en Egipto por 400 años. El pueblo fue maltratado por los egipcios. Hoy día usted y yo no tenemos que celebrar ninguna Pascua con amargura. Amén. ¿Dónde está la hierbamora aquí? No hay. Esa la comemos en nuestras casitas, ¿verdad? Amén. ¿Ha comido usted el tepejilote también? Esa palabra no la había oído usted. ¿Ah? Y ese caldo amarguito que sale, qué sabroso, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso no comen los padres, ahora comen pizza, ¿verdad? Ese pollo hirviendo con aceite, un aceite que yo creo que nunca, aceite reciclado, Dios mío. Que el Señor nos libre, ¿verdad? Amén. Cuando yo paso por esas frituras, hermano, se me revuelve mi estomaguito. Es decir, no porque yo quisiera comer, sino se me revuelve porque no quiero. Amén. Mejor las hierbitas. Otra cosa más. ¿Cómo deberían de comer eso? Era una de las costumbres que se ponían ¿qué? Se ponían como de viaje. Y lo comían ese cordero y comían esas hierbas amargas con sus maletas hechas, solamente para recordarse, y Dios les había dicho que lo hicieran así, para recordarse siempre que habían estado esclavizados en Egipto y que a todas las generaciones les enseñaran eso. Nada que ver eso con nosotros ahora. Amén. Quiero continuar con la lectura, porque la dejamos a medias. El verso 14. Cuando era la hora, en la noche ya, ¿verdad?, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto significa que cuando lleguemos ante el Señor Jesucristo, el Señor nos va a esperar con la Pascua. Amén, iglesia.
va a ser la Pascua en el cielo. Ya no será aquí. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Cuando estaban, los judíos no tenían un plato cada uno. El plato era colectivo. Y de ahí comían. No es así aquí con nosotros. Amén. Si usted invita a alguien a comer a su casa, le ponen su comida. Amén. Los judíos actualmente así comen también, aunque no estén celebrando ninguna Pascua. Es así la comida con ellos. Amén. El hermano Alton estuvo en varias oportunidades comiendo con los judíos y los hermanos, a él, como él era occidental, era de aquí de Estados Unidos, le ponían aparte su comida. Pero ya cuando se da cuenta, los otros judíos están comiendo con él en la comida que le daban. Es algo, ¿qué? Por una parte, ¿qué? Muy bonito, ¿verdad? Pero por otra, si a usted le dan su comida y a otro se come su presa que a usted le dan, usted se va a quedar con hambre, ¿verdad? No le va a gustar por nuestra mentalidad como es. Cuando dice el Señor, la mano del que está conmigo es el que me entrega, no solamente estaba en la mano de Judas, sino también estaban todos ellos comiendo. Y después la pregunta de ellos mismos: ¿y quién es el que va a hacer esto? Porque todos estaban participando de esa comida. Hermanos, el Señor Jesucristo hubiera podido revertir esta historia, pero Él prácticamente sí fue entregado, se entregó Él a sí mismo. Amén, iglesia. Él se entregó a sí mismo. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Los 12 tenían sus manos ahí que comían juntamente con él. Yo quiero leer la parte última, que es desde los versos 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Con esto yo cierro el mensaje. Esta parte final es profética. Y es profética para los judíos. Usted, como iglesia, no va a juzgar al mundo. Nosotros estaremos con Cristo Jesús, amén, pero ejerciendo alguna autoridad en el reino milenial de Cristo. Se refiere a eso.
Amén. Hay una parte que dice que la iglesia se unirá y serán reyes y sacerdotes con Cristo Jesús. Pero es como dijera yo, es como un aspecto participativo. Amén. Que la iglesia venga con Cristo Jesús a reinar sobre el mundo 1000 años será una bendición grande. Amén. A eso se refiere esta última parte del pasaje. De hecho, todavía no ha venido el Señor Jesucristo. Tiene que venir Él la segunda vez y levantar a su iglesia. Estar por 7 años con el Señor Jesucristo y luego descender de esos 7 años para estar 1000 años sobre la tierra. Amén. El pueblo judío, las 12 tribus, dice la palabra de Dios, aquí específicamente, que estarán sobre tronos, sobre autoridad, sobre las naciones. Gloria al nombre del Señor. Un día esta palabra se cumplirá. Actualmente los judíos, hermanos, apenas tienen un pedazo de tierra ahí mismo en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está partida en un montón de partes. Partes para los católicos, partes para los musulmanes y parte tienen ellos. En Romanos capítulo 11, versículo 25, dice que al final de cuentas, la plenitud de los gentiles se quitará. Por eso es cuando Cristo venga. La plenitud de los gentiles, o sea, que los gentiles tengan su pie sobre Jerusalén, todavía lo tienen. Un día el Señor Jesucristo lo quitará. Aleluya. Y el gobierno será exclusivo del pueblo judío, como lo dice su palabra. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Y vamos a pedir a los hermanos músicos también. Vamos a cantar un himno. De los que nos recordamos en el Monte Calvario. Gloria al Señor. Aleluya. Sí. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Y algo
esta palabra. Está en 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Yo quiero que oremos por el pan y por el vino. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque el pan representa tu cuerpo que fue molido, que fue herido, que fue azotado por nosotros. Gracias por este cuerpo, gracias por este pan. Señor, hoy lo vamos a comer, hoy nos vamos a recordar de tus heridas, hoy nos vamos a recordar de tu sacrificio, hoy nos vamos a recordar, Señor, de todo lo que tú pasaste por nosotros. Sí, Señor, gracias por esto. También, Señor, gracias por el vino que representa tu sangre. Gracias, Señor, por este jugo de uva. Gracias por este jugo de la vid, Señor. Que así celebraste aquella noche la victoria. Así celebraste aquella noche, Señor, esa bendición. Hoy, Dios de la gloria, nos recordamos de esa victoria tuya. Hoy nos recordamos, Señor, de esa bendición que tú diste a todos nosotros. Oh, Señor, sinceramente, gracias. Gracias porque diste tu sangre. Gracias porque derramaste tu sangre por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo agradecemos. Vamos a y nosotros vamos a cantar otra alabanza. Amén. Vamos a cantar como quien por mis culpas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.